Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y complejos en la economía global, la deuda monstruosa de Estados Unidos. ¿Sabías que supera los 35 billones de dólares? Sí, escuchaste bien, billones. Y lo más impactante es que, según el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, Estados Unidos no tiene que pagar esa deuda. ¿Cómo es posible? ¿Por qué dice algo tan provocador? Si alguna vez te has preguntado cómo un país puede deber tanto y seguir funcionando, o cómo esta deuda afecta tu vida diaria, este video te va a dejar con la boca abierta, porque lo que viene va a cambiar tu forma de entender la economía. Así que ponte cómodo y prepárate para descubrir por qué la deuda de Estados Unidos no es lo que parece, y qué puede pasar con nuestro dinero. ¡Vamos allá! ¿Cuánto debe Estados Unidos realmente? La deuda del gobierno federal de los Estados Unidos supera los 35 billones de dólares, o 35 trillones si lo vemos desde el enfoque estadounidense, y si dividimos esta cifra entre cada habitante del país, cada persona, bebé, adulto o anciano, debería más de $105,000. Es una locura, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? La principal fuente de ingresos del gobierno estadounidense es el impuesto a la renta, que, como en otros países, genera alrededor del 50% de los ingresos del Estado. El 35% proviene de los impuestos para la seguridad social, lo que financia las pensiones y programas de salud pública como Medicare. Otro 10% lo aportan los impuestos a las empresas. El total de los ingresos del gobierno en 2023 fue de 4.4 billones de dólares, pero el gasto fue mayor, 6.13 billones. Y aquí surge el problema: si gastas más de lo que ingresas, el déficit crece y se tiene que pedir prestado para cubrir la diferencia. Este año el déficit fue de 1,69 billones. Todo esto se acumula año tras año, formando una bola de nieve gigantesca. ¿Cómo pide prestado Estados Unidos? El gobierno estadounidense no pide préstamos al banco como nosotros, sino que emite bonos. Estos bonos son como una promesa de pago. Tú le prestas dinero al gobierno y ellos te pagan intereses cada año. Un ejemplo: si en 2023 compraste bonos por $20,000 al 4% de interés, recibirás $800 al año en concepto de intereses. Al final de los 5 años habrás ganado $4,000 en total. Actualmente Estados Unidos tiene más de 35 billones de dólares en bonos circulando. Y la pregunta es, ¿quiénes son los dueños de esta deuda? El 9% está en manos extranjeras, principalmente países como Japón, China y Reino Unido. El resto lo poseen instituciones estadounidenses, siendo el mayor poseedor la Reserva Federal, el banco central del país. En algunos momentos, la Reserva Federal imprime dinero para comprar bonos emitidos por el gobierno. Esto no es un proceso ilimitado, ya que imprimir demasiado dinero puede generar inflación y devaluar la moneda. El círculo vicioso de la deuda. Estados Unidos lleva décadas gastando más de lo que ingresa. Y claro, como cada año la deuda crece, los intereses que debe pagar también aumentan. Es una bola de nieve que no para de crecer. En 2022, el gobierno pagó 399,000 millones en intereses. Para 2023, esta cifra subió a 659,000 millones y en 2024 se espera que sean 892,000 millones. En solo 2 años, el gasto en intereses se ha más que duplicado. ¿Y qué pasa con el déficit? En 2022 fue de $1 billón y en 2023 de 1,7 billones. Si seguimos así, el déficit seguirá creciendo y la deuda acumulada será cada vez más alta. Los economistas Stanley Druckenmiller y Ray Dalio advierten que la situación empeorará, ya que muchos baby boomers se jubilarán en los próximos años, lo que aumentará aún más el gasto en pensiones. Además, los bonos del gobierno que antes pagaban intereses más bajos, ahora tendrán que ofrecer rendimientos más altos, lo que aumentará el costo total de la deuda. Aquí es donde entra Paul Krugman, quien tiene una visión menos alarmista sobre la deuda. Krugman argumenta que, a diferencia de las personas, los gobiernos no mueren, por lo que no tienen que pagar toda su deuda. Lo único que deben hacer
es pagar los intereses y reembolsar los bonos cuando venzan, emitiendo nuevos bonos para financiar estas devoluciones. En este punto, Krugman destaca que la deuda de un país no es como la deuda de una familia o una empresa. Los gobiernos pueden permitirse el lujo de mantener una deuda alta siempre que sus ingresos crezcan al mismo ritmo que la deuda. Así que, mientras los ingresos del gobierno sigan aumentando, no habrá un colapso inminente. ¿Qué dice la historia sobre las grandes deudas? Krugman también nos recuerda que en la historia moderna, pocos países han colapsado por tener una gran deuda en su propia moneda. Un ejemplo clave es el de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la deuda se mantuvo alta durante décadas, la inflación y el crecimiento económico permitieron que la proporción de deuda sobre el PIB disminuyera significativamente. Otro ejemplo es el de Gran Bretaña, que ha mantenido deudas desde las guerras napoleónicas y no ha colapsado. En esencia, la deuda no es un problema inmediato si el crecimiento económico y la inflación trabajan a tu favor. Pero no todo es color de rosa. Krugman también advierte que, si bien la deuda no es un problema urgente, sí lo es a largo plazo. El Centro para el Congreso estadounidense calcula que, para estabilizar la deuda sobre el PIB, Estados Unidos debería aumentar sus impuestos o reducir su gasto en un 2.1% del PIB. Esto equivale a $600.000 millones o unos $1.800 por ciudadano. Sin embargo, incluso con estas medidas, el déficit seguiría siendo alto y la deuda continuaría creciendo. Los economistas más pesimistas, como Druckenmiller, creen que será necesario hacer drásticos recortes de gasto o subir mucho los impuestos para evitar que la deuda siga disparándose. Pero como bien señala Krugman, ningún político quiere tomar decisiones impopulares. Emitir más deuda es una solución a corto plazo que les permite evitar conflictos durante su mandato. Entonces, ¿hacia dónde va todo esto? La respuesta corta: nadie lo sabe con certeza. Hay economistas que piensan que la deuda seguirá creciendo indefinidamente, mientras que otros creen que eventualmente habrá una crisis. Lo que sí está claro es que la deuda es una bomba de tiempo, que algún día tendrá consecuencias. Warren Buffett lo dijo de forma muy sencilla: podría acabar con el déficit en 5 minutos. Simplemente se aprueba una ley que diga que siempre que haya un déficit superior al 3% del PIB, ningún miembro del Congreso podrá presentarse para la reelección. Esa sería una medida extrema, pero muestra lo complicado que es resolver este problema. Al final, la deuda es un problema silencioso. Durante años las cosas parecen normales, la economía sigue funcionando, pero a largo plazo puede convertirse en una carga insostenible. En resumen, la deuda de Estados Unidos es un tema complicado y alarmante. Aunque economistas como Paul Krugman aseguran que no debemos preocuparnos demasiado a corto plazo, el déficit creciente, los intereses cada vez más altos y la inminente jubilación de los baby boomers hacen que el futuro financiero sea incierto. La deuda sigue aumentando año tras año, creando una bola de nieve que parece imparable. Ahora bien, ¿por qué no nos preocupamos tanto por esta deuda? Principalmente porque la inflación puede ayudar a los gobiernos a reducir la relación deuda-PIB. Sin embargo, la inflación es un arma de doble filo. Mientras que favorece a los políticos al permitirles manejar la deuda de manera más fácil, destruye el poder adquisitivo de las personas comunes. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los salarios nunca suben al ritmo de la inflación, lo que significa que, al final del día, somos nosotros, los ciudadanos, quienes pagamos las consecuencias. Y aquí es donde entra Bitcoin como una posible solución. A diferencia de las monedas tradicionales, que pueden imprimirse sin límite, Bitcoin tiene una oferta limitada de solo 21 millones. Al ser un activo no inflacionario, su valor no se diluye con el tiempo. Mientras las monedas fiduciarias pierden poder adquisitivo debido a la inflación, Bitcoin se presenta como una alternativa sólida para proteger el dinero de las personas ante los efectos destructivos de la inflación. En un mundo donde las políticas inflacionarias benefician a los gobiernos a costa de los ciudadanos, alternativas como Bitcoin ofrecen una nueva esperanza. La gran pregunta es, ¿seguiremos confiando en los sistemas tradicionales que erosionan nuestro poder adquisitivo
¿O comenzaremos a explorar nuevas soluciones para proteger nuestro futuro financiero? Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.